les solicito que, por favor, de preferencia al uso de una conexión de banda ancha. Este evento no habrá uso del vídeo. Creo que para empezar sea importante, y si les pido por favor que si ustedes perciben algún problema de audio que esté a malo, por favor me avise, porque entonces no utilizaré del video. Para empezar, creo que sea importante establecer una mejor comunicación, y la expresión facial es una cosa útil en este intento. Eh, si, si es necesario, es posible cambiar al idioma en la barra de herramienta superior del ambiente de Click Meeting. Hay la posibilidad de cambiar el idioma. El evento tendrá cerca de 45 minutos de presentación, y separé 15 minutos para una sesión de preguntas, respuestas, y creo que esta colaboración es tan importante cuanto los temas que yo presento, porque en esta oportunidad es donde se ve la aplicación de los temas presentados. Usted puede mandar sus preguntas por chat, y a lo largo de la presentación hay una caja de texto que yo estoy acompañando. Y para aquellos que tienen una certificación de profesional de dirección de proyectos, este evento te proporciona un PDU. La presentación ella está siendo grabada en video y publicada posteriormente en el sitio web de Fato y en nuestras redes sociales. Fato es una empresa que trabaja en el espacio del relacionamiento entre quien solicita y quien entrega soluciones de desarrollo de software, soluciones de la tecnología de información y comunicación. Trabajamos desde un engajamiento pequeño como un entrenamiento, hasta servicios de outsourcing de actividades medio, como el escritorio de estimaciones y presupuestos. En el espacio de intermedio entre los servicios de entrenamiento y los servicios de outsourcing, nosotros tenemos servicios de consultoría donde nosotros desarrollamos la solución para problemas de gestión del desempeño en el espacio de este relacionamiento. Tenemos un direccionamiento para integrar diferentes especialidades en estimación, en medición de proyectos de software, implantación de análisis de puntos de función, sea como definido por el IFPUG, por la NESMA, por el COSMIC, auditoría de mediciones de proyectos de software medidos por la análisis de puntos de función, estudios de benchmarking y análisis de productividad, evaluación para la mejora de procesos de software, ingeniería de requisitos, planificación y evaluación del desempeño, y la integración, un tema muy presente en los días actuales, es la integración del desarrollo ágil con el gobierno corporativo, cosa necesaria cuando se escalona las prácticas, los principios de desarrollo ágil con el mundo corporativo de grandes corporaciones. En términos de servicios de entrenamiento, me gustaría llamar la atención para los entrenamientos en la área de medición, con el curso de análisis de puntos de función, fundamentos, beneficios y implantación,
que tiene como objetivo presentar, el objetivo no es formar un experto en la medición, sin embargo, proveer la información necesaria para que la persona sea capaz de evaluar dónde se puede utilizar la medición funcional para sus objetivos. Si el interés es aprender cómo medir utilizando el método, tenemos el entrenamiento de capacitación en análisis de puntos de función, medición y estimación de software, el taller de análisis de puntos de función, donde se presenta temas con respecto a metodología de la contaje y prácticas de medición. Y nuestra empresa tiene una reputación por la formación de expertos en puntos de función. Nuestro entrenamiento de preparación para el examen CFPS es reconocidamente uno de los mejores que existen en el mercado. Trabajamos no solamente con los métodos definidos por IFPUC, sin embargo también con los métodos del Consorcio Internacional de Métricas, el COSMIC. Tenemos cursos semejantes a que comentamos en la línea de IFPUC, también para el COSMIC. Y percibimos que la cuestión de los requerimientos es una cuestión crítica, un factor llave de suceso para estos propósitos de la gestión del desempeño en el espacio del relacionamiento. Entonces también trabajamos con los entrenamientos de ingeniería de requisitos y la oficina de requisitos, donde ponemos un experto en el tema junto con los profesionales de su organización con el objetivo de soportar la transición de las prácticas actuales que muchas veces no tienen un enfoque de consultoría, un enfoque de solucionar problemas, y con nuestro enfoque de requisitos nosotros buscamos transformar esta visión de un técnico en la cuestión de la tecnología de información para un consultor que puede evaluar la construcción de una visión compartida de entre diferentes agentes que promueven las necesidades en el negocio. Tenemos el libro más vendido, una referencia en Brasil sobre el tema de análisis de puntos de función. Cerca de 25% de los profesionales expertos en puntos de función en Brasil fueron preparados por nuestra empresa, por nuestros servicios. Bien, vamos al tema de este webinar. Cuando se escucha la cuestión de medición por puntos de función, por la medición basada en los requerimientos del usuario, la visión del usuario, casi que inmediatamente se asocia esta medición con la estimación del esfuerzo basado en índices de productividad, tasas de entrega expresadas en horas por puntos de función. Sin embargo, este modelo sea muy sencillo. Él presenta algunos problemas, algunas oportunidades que son exploradas por COCOMO, que se complementa de manera muy adecuada a medición en puntos de función. En el pasado, puntos de función tenía una etapa de su proceso, hoy una etapa obsoleta, que fue la evaluación del factor de ajuste. Y este factor de ajuste no se utiliza más, no es parte del método, y quedó una lacuna sobre cuál es la solución para representar estos requisitos que no son medidos por análisis de puntos de función. Entonces tenemos soluciones basadas en la medición en específico de elementos de proyecto que el IFPUC se propone medir con el SNAP,
Y tenemos también una otra alternativa, no es solamente una alternativa, se puede utilizar ambos, que es el COCOMO para este propósito. Otra ventaja del tema que nosotros vamos a discutir ahora es traer una conciencia de que la estimación es un tema que no se puede discutir sin la conciencia de que hay un riesgo en toda estimación. Y el COCOMO, en su definición, él tiene como parte de su definición ya los niveles de riesgo que se tiene como una propuesta cuando usted no tiene todavía datos que le permitan evaluar esta incertidumbre a partir basado en sus propios datos. Entonces, el COCOMO también tiene este propósito y es uno de los temas que nosotros vamos a discutir ahora. En esta cuestión de los aspectos que no son medidos por el análisis de puntos de función, nosotros llamamos en el contexto de COCOMO de factores de costo. Entonces, vamos a presentar este concepto de los factores de costo y con ellos cuál es la lógica del efecto de una mayor o menor presencia de estos factores en una estimación, disminuyendo los errores cuando se proyecta un esfuerzo, cuando se hace una estimación o cuando se evalúa o planea el desempeño de un desarrollo. Cuando yo uso el término desarrollo, yo me refiero tanto a un nuevo producto de software como un mantenimiento en un producto existente. Evaluar los impactos de la ley de Brooks y de la ley de Parkinson. Me voy a exponer qué son estas leyes y en la planificación de proyectos de software y presentar los fundamentos sobre los tipos de estimaciones, que es una estimación directa, una estimación paramétrica, cuanto a los resultados, cuanto al procedimiento, la estimación de 3 puntos, la fórmula de PERT y la simulación de Monte Carlo. Antes todavía les gustaría preguntarse si están oyendo bien, si el audio está llegando adecuado a ustedes. Les pido por favor que ponga en la caja de texto alguna cosa para que yo pueda evaluar si la comunicación entre nosotros está siendo exitosa, por favor. Hay una caja en la parte de abajo de la pantalla. Hay un botón Send o enviar, dependiendo del idioma que eligió. Excelente. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Pilar. Les pido a todos, por favor, que a lo largo de la presentación, si queda algún problema con el audio, por favor, me informen, porque entonces yo saco fuera el vídeo y seguimos solamente con el audio. Bien, tenemos, antes de empezar en el tema del COCOMO, diferentes abordajes para estimaciones. La abordaje natural, la primera abordaje, es la estimación directa. La estimación directa es aquella donde un experto, él hace una estimación sin la utilización de alguna medición intermedia. Entonces, se pregunta normalmente
basado en las actividades, cuánto tiempo usted cree que es necesario invertir para la ejecución de esta actividad, y la estimación es el resultado de la suma de las estimaciones individuales. Esto es excelente, maravilloso, no hay problema cuando la estimación es algo chico, algo que no tiene un grado de complejidad muy alto. Cuando nosotros tenemos objetos mayores donde todavía no se sabe cuáles son las actividades en detalle suficiente para hacer una estimación, entonces nosotros tenemos un problema con las estimaciones directas, porque todavía yo no sé cuáles serán las actividades que se deben ejecutar para obtener los resultados del proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una estimación en el Scrum, que es una metodología de dirección de proyectos ágiles, la persona tiene una ventana de hasta 40, 100 horas. Entonces, si usted tiene una actividad que es mayor que más largo que las 100 horas, la recomendación es que se decomponga antes de seguir adelante. Cuando nosotros tendremos que hacer una estimación para la priorización en el portafolio de proyectos, cuando es necesario hacer un planeamiento para una contratación, cuando todavía no se sabe cuál es el estoque de almacén de requerimientos para el desarrollo, no se puede usar la estimación directa, simplemente porque no se sabe todavía cuáles son los elementos en la granularidad adecuada para la estimación. Entonces, cuanto al procedimiento, nosotros tenemos la estimación directa y la estimación paramétrica. La estimación paramétrica, ella trabaja con algoritmos para estimar valores de grandeza de interés como el esfuerzo, el costo, los defectos o la duración del proyecto. Se basan en dos tipos de elementos: los parámetros del proyecto, por ejemplo, informaciones sobre la plataforma de desarrollo. En el ejemplo que utilizo en esta diapositiva, yo tengo la personalización de una solución SAP en ABAP, y relaciones estadísticas a partir de datos históricos. Entonces, yo sé que a lo largo de los años yo tengo un desempeño donde el promedio de la cantidad de horas por puntos de función es de 13 horas por punto de función en la personalización de proyectos SAP. Entonces, yo tengo las características que definen un ámbito, un contexto para elegir indicadores de productividad, y yo tengo a la aproximación del tamaño utilizando métodos, en el caso del ejemplo, el análisis de puntos de función, donde yo llegué a 250 puntos de función. Entonces, basado en un índice de productividad que relaciona el tamaño en puntos de función al esfuerzo dentro de determinadas condiciones, en este caso de ABAP, se produce una estimación de 3.250 horas para el esfuerzo. Entonces, esta es la estimación por el procedimiento de estimativas paramétricas. Solo que todavía hay un problema. En este escenario que acabé de presentar, nosotros tenemos un número como si fuera una ley de la naturaleza, como la ley de la gravedad. 13 horas por punto de función, como si
fuera una certeza científica de la cosa. Y estimación, siempre que yo pongo una estimación como un facto en el futuro, yo estoy más cerca de una religión do que de una cosa técnica, de una cosa científica. Entonces, la estimación como la presentada en la diapositiva anterior presenta un resultado determinístico. ¿Por qué determinístico? Porque se establece un punto como el resultado de la estimación. Un punto, en nuestro caso, las 3.250 horas, es adecuado para establecer una meta, para establecer un objetivo. Eso es competencia de alguien con la responsabilidad para eso. El técnico, él tiene que proveer informaciones de calidad para que la persona que tiene esta responsabilidad pueda establecer la meta de manera consciente. Entonces, el más adecuado cuando se provee una estimación es proveer un rango donde dentro de este rango sea más probable la concretización, la materialización de la estimación. Entonces, se podría decir que el índice de productividad piso, la peor productividad, la mayor productividad, en hasta 95% de los casos es de 8 horas y media por punto de función, y el peor, la productividad más baja, es de 13.6 horas por punto de función. Entonces, el modelo de estimación es importante que él tenga como parte de su definición no solamente la cuestión de los factores de costo, en este caso fue la tecnología de la customización de SAP, sin embargo también algún grado de representación de incertidumbre cuando se hace una estimación. Entonces, cuando se hace una estimación puntual, usted en verdad está proponiendo una transferencia de riesgo. ¿Por qué transferencia de riesgo? Porque yo estoy asumiendo un compromiso y estoy tratando aquel compromiso como se fuera así concretizar. Entonces, la estimación donde usted trabaja con un modelo determinístico, se busca un profeta, ¿verdad? Entonces, acá en Brasil es muy común este tipo de trabajo, sino que no es para estimación, es para prescribir. Yo hago una contratación junto a una fábrica de software y yo establezco una meta de productividad, y si la productividad efectiva ella se concretiza menor, la contratada absorbe este costo, y si esta productividad se revela mayor, la fábrica ella realiza este resultado. Entonces, habemos que diferenciar el tema de la prescripción de una productividad, el tema de la transferencia de los riesgos, con la cuestión de las estimaciones. Entonces, si usted provee una estimación y esta estimación tiene un carácter determinístico, usted se pone en la posición de un profeta, no se pone en la posición de un técnico. Y la mejor representación de esta incertidumbre es la estimación de 3 puntos. En la estimación de 3 puntos, nosotros tenemos 3 estimaciones puntuales con 2 objetivos. Un objetivo es describir el rango con un intervalo posible para el objeto de la estimación. Típicamente son
rangos cuanto al plazo, al costo, al esfuerzo, pero nada impide que se utilice una lógica como esta de la estimación de 3 puntos también para aproximar el tamaño. Y el segundo objetivo es describir una curva de probabilidades que se aleja de la estimación más probable, al paso que se disminuye la productividad de la estimación se concretiza. Es posible que el efectivo quede cerca de la estimación optimista, sin embargo, es muy improbable. Es posible que la estimación se quede cerca de la estimación pesimista, sino que es muy improbable. Entonces, es necesario todavía una técnica que proveja soporte para transformar una estimación presentada en términos de un rango para una propuesta de meta. Entonces, para planeación se debe establecer una meta a partir de estimaciones de 3 puntos. Y basado en esta meta, debe buscar obtener el alineamiento con los involucrados junto a esos involucrados para esta meta. Entonces, tenemos dos medios propuestos para este fin, que es transformar una estimación que no es una estimación determinística, una estimación que tiene componentes de incertidumbre, en una propuesta de meta. Una meta muy sencilla, que sin embargo no es universal, es una meta donde se tiene 50% de probabilidad de sobreestimar y 50% de probabilidad de subestimar. Una aproximación muy sencilla para este propósito es la fórmula definida como parte del PERT, que se propone que la meta con 50% de probabilidad de concretizar es un promedio ponderado, donde la estimación optimista y pesimista tiene un peso de 1 y la estimación más probable tiene el peso de 4. Entonces, esta es la lógica de PERT. Otra solución para el mismo objetivo es la utilización de métodos de simulación de Monte Carlo. Tenemos diferentes elementos. Cada elemento tiene una estimación optimista, una estimación más probable y una estimación pesimista. Y se realiza miles de simulación, donde en cada simulación se atribuye un valor entre las estimaciones optimistas y pesimistas, si suma los resultados de cada valor atribuido y se llega a un caso de simulación. Entonces, en una ejecución de esta simulación se llegó hasta 162 horas en este ejemplo. Y este proceso él se repite miles de veces hasta que usted tiene una curva de distribución donde se puede obtener el punto con 25% de probabilidad de no haber subestimación, el punto donde se tiene 50% de probabilidad de no se subestimar y el punto donde se tiene 75% de probabilidad de subestimar. Mismo que usted ejecute esta simulación 10.000 veces, es extremadamente improbable que en una de esas simulaciones usted tenga como resultado, en el caso más conservador y en el caso más agresivo,
el mejor y el peor caso. Entonces, la simulación de Monte Carlo, ella permite de manera alternativa a utilización del PERT la obtención de estimaciones con este carácter de probabilidad asociado. Bien, entonces, una pregunta que siempre yo escucho cuando comento sobre este tema es la cuestión de, Cadu, es muy difícil hacer una estimación puntual. Cuanto más hacer 3 estimaciones. Cuanto más hacer 3 estimaciones para docenas de elementos. Entonces, el COCOMO, como nosotros vamos a ver, es una herramienta que nos da soporte a este tipo de referencia, mismo en un modelo paramétrico, donde no se pide una evaluación puntual de la grandeza de interés. Entonces, ¿qué es el COCOMO? COCOMO es un acrónimo para el modelo constructivo de costo. Él tiene por objetivo estimar esfuerzo y plazo para el desarrollo de software con base en factores de costo como parámetros. El factor de costo es una calidad en aspectos de desarrollo. Entonces, el nivel de confiabilidad, por ejemplo, si el software es desarrollado para el control de un avión, él tiene un nivel de esfuerzo completamente diferente de un software que se utiliza en su celular para su diversión. Entonces, los factores de costo, ellos son características, son calidades del producto que tienen un grado de presencia en el producto, en el proyecto, en la plataforma, en la equipo, que tiene un efecto disminuyendo o aumentando la inversión correspondiente. El factor de costo primario es una representación del tamaño y los factores de costo secundario son asociados a la avaliación de calidades del producto, de la plataforma, del proyecto y de las personas. Él es compuesto por un conjunto integrado de modelos paramétricos, entonces hay como parte del COCOMO un conjunto de factores para momentos donde usted todavía no tiene una información muy completa sobre todos esos factores. Entonces es un modelo que tiene menos preguntas, menos variables, y hay un modelo más completo que tiene por objetivo evaluar un nivel de información más completo, como cuando usted ya tiene economía de ingeniería de software. Si no estoy engañado, la primera edición es de 81. En 2001 hay la segunda versión de este modelo, que es el COCOMO 2. Y hoy nosotros tenemos iniciativas para la creación del COCOMO 3. Sin embargo, esto es una iniciativa todavía en estadios iniciales. El COCOMO tiene una ventaja que usted puede utilizar parte de su definición, mismo que usted no utilice el COCOMO como un todo. Nosotros, en facto, tenemos un trabajo con la definición de modelos para estimación de las más diversas, más diferentes tipos de actividad. Entonces, por ejemplo, hace 1 o 2 años hicimos un modelo para estimación del esfuerzo a invertir en proyectos de infraestructura,
donde el componente principal no era el tamaño del producto de software. Sin embargo, porque nosotros tenemos hábito en trabajar con el Kokomo, es más fácil, fue más fácil definir este otro modelo para otro propósito. Entonces, mesmo que no se utilice o Kokomo completo o específicamente para el fin que él fue creado, se puede sacar beneficios de su definición. Entonces, el Kokomo él tiene como objetivo ayudar a las personas a evaluar y ponderar sobre las implicaciones de costo y plazos en sus decisiones sobre software. Entonces, decisiones sobre inversión, si es mejor desarrollar un nuevo producto, reutilizar productos que ya existen o comprar un producto listo en el mercado. ¿Qué software legado modificar o descontinuar? Definición de presupuesto y cronogramas, negociación de intercambios entre costo, plazo, desempeño, decisiones sobre la gerencia de los riesgos, decisiones relativas a las iniciativas de mejora de proceso, reutilización, herramientas, madurez de proceso y tercerización. Entonces, es una herramienta que no es solo para estimación. Sin embargo, también es posible aplicarla a otros propósitos como los que cité ahora a poco. Entonces, ¿cuáles son las entradas y salidas del Kokomo? ¿Cuál es el contexto donde el modelo se inserta? Nosotros tenemos como factor de costo primario la evaluación con el tamaño del producto. Nosotros trabajamos con puntos de función. El modelo originalmente él fue definido para utilizar como unidad de tamaño miles de líneas de código. Sin embargo, nosotros hemos realizado trabajos con el Kokomo donde se utiliza, al invés de líneas de código, se utiliza puntos de función como entrada para utilización del modelo. También se evalúa otros factores que son factores sobre la plataforma, factores sobre los productos, factores sobre el proceso, factores sobre las personas. Una cosa es trabajar con una equipo que es una experta en el dominio del negocio. Otra cosa es trabajar con un equipo que no conoce los procesos, la organización, donde el software se inserta. Una cosa es trabajar con profesionales que ya conocen la lenguaje de programación. Otra, personas que empiezan a trabajar todavía con aquella lenguaje. Entonces, yo tengo el tamaño, solo que no solamente el tamaño, tengo también otras variables que deben ser evaluadas para el propósito de la estimación. Yo tengo los datos históricos que fornecen las referencias de desempeño y con el Kokomo yo tengo una estimación de la cantidad de personas por perfil, el esfuerzo por tipo de actividad y el plazo por fase del desarrollo. Entonces, ahora saliendo del contexto donde el Kokomo se inserta, vamos a presentar, en mi opinión, uno de los principales beneficios de la definición del Kokomo, que es el cono de la incertidumbre. Imagine que usted tiene una idea para un cambio en su negocio. De acuerdo con las referencias del Kokomo, en este momento donde todavía no se hizo un anteproyecto, usted tiene una variabilidad que establece un rango desde un cuarto de su estimación más probable hasta
4 veces más su estimación más probable. Entonces, esta referencia, ella es útil cuando usted tiene un momento muy preliminar en el desarrollo, donde usted no tiene todavía información clara. Usted tiene, por el uso del COCOMO con el PERC, usted tiene una distribución de probabilidad donde se puede asumir premisas y decidir por niveles de riesgo compatibles con este nivel de incertidumbre. Observe que este nivel de variabilidad para muchos propósitos es inaceptable. Se puede trabajar con un intervalo de 10 veces, que es lo que acabé de comentar. Entonces, imagine que se opta por hacer un estudio de viabilidad, hacer un anteproyecto, y en este anteproyecto, cuando se termina el anteproyecto, cuando se termina la evaluación de los requerimientos, la iniciación, nosotros ya tenemos un nivel de incertidumbre mucho menor. Entonces, donde antes nosotros teníamos de 0.25 hasta 4 veces, ahora nosotros tenemos de 0.67 hasta 1.5. Y cuanto mayor es el nivel de información que yo tengo sobre la solución, menor es este intervalo con las estimaciones optimistas y pesimistas. Entonces, si nosotros ponemos estas diferentes curvas de probabilidad en conjunto, nosotros identificamos lo conocido cono de la incertidumbre del COCOMO, donde usted tiene los diferentes niveles de riesgo en los diferentes puntos del desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando usted empieza un proyecto ágil, se tiene como un factor de suceso tener un backlog, un almacén con los requerimientos para el desarrollo subsecuente. Entonces, nosotros estamos en este momento en el nivel de ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, el alcance todavía es abierto, ya se tiene un conjunto crítico de requerimientos identificados en la forma de historia. Es posible que usted tenga todavía épicos que sufren una necesidad de mejor detallamiento. Sin embargo, los requerimientos más críticos usted ya tiene identificados. Entonces, si yo hago una aproximación en que sea 1000 puntos de función, eso quiere decir que se puede tener en la realidad de 500 hasta 2000 puntos de función. Observe que la mejor referencia es la referencia de sus propios datos. Sin embargo, no es fácil tener esos datos. No es común que nosotros tengamos organizaciones con la madurez que permita obtener estas referencias. Con el COCOMO se tiene un punto de partida para hacer la evaluación de estimaciones optimistas y pesimistas, mismo cuando se tiene solamente una estimación utilizando modelos paramétricos. Bien, entonces, este cono de la incertidumbre no es una cosa en particular de una única metodología, de un único proceso. En esta diapositiva yo presento los marcos del proceso unificado, que son los que están aquí arriba: Inception Readiness Review, Life Cycle Objectives, Life Cycle Architecture, Initial Operational Capability,
Product Readiness Review. Entonces, tenemos los hitos del proceso unificado, y acá yo tengo los hitos del método secuencial propuesto por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se podría también poner acá una visión de una realidad más cercana de un desarrollo ágil. Entonces, cuando se tiene un product backlog, nosotros estaríamos en este punto del cono de incertidumbre. Otro punto que se tiene cuando se trabaja con estimaciones paramétricas sin el uso del COCOMO es que nosotros tenemos una línea recta donde hay una proporcionalidad entre la medición del tamaño en puntos de función y el esfuerzo proyectado. Entonces, si yo tengo un punto de función, es 11 horas. Si son 10, es 110 horas. Si son 300, es 3.300 horas. Entonces, es una lógica completamente proporcional. Y esta es un promedio. Cuando se dice 11 horas por punto de función, es un promedio. O que se verifica en realidad es que hay proyectos que tienen un desempeño menor. Perdón, en este caso, cuanto menor la cantidad de horas, mayor es el desempeño. Entonces, hay casos que tienen un desempeño mayor y casos que tienen un desempeño menor. Sin embargo, el modelo, él no captura, él no considera estos elementos. Entonces, ¿qué es que el COCOMO hace? Él presenta factores, por ejemplo, en este caso, la confiabilidad, reliability, donde hay criterios para evaluar una confiabilidad muy baja y criterios para evaluar una confiabilidad muy alta. Si usted tiene estos criterios atendidos y usted tiene una estimación de 100 horas, estas 100 horas, ellas cambian para 126 horas, porque el grado de confiabilidad promueve una menor productividad. Entonces, en términos gráficos, o que originalmente era una única proyección, una recta, nosotros ahora tenemos un factor de ajuste por la evaluación de diferentes factores. Entonces, hay dos modelos. Un modelo trabaja con 7 factores de costo y otro modelo trabaja con 17 factores de costo. Un modelo es más adecuado para cuando usted todavía esté en el proyecto preliminar y no hay información todavía para evaluar todos los 17 factores, y el otro cuando usted ya tiene decisiones de arquitectura que le permiten evaluar los otros 10 factores. Entonces, todos los dos modelos comparten la cuestión de la compresión de cronograma, que es un tema que voy a abordar en breve. Entonces, acá en esta diapositiva nosotros tenemos los 17 factores de costo del modelo post-architecture, que es el uso de herramientas, desarrollo distribuido en múltiples sites, capacidad del analista, capacidad de los programadores, reemplazo de personal. Son esos ítems que están presentes aquí. Después ellos serán disponibles para ustedes en nuestro sitio. Entonces, cada factor es evaluado desde
una presencia muy baja hasta una presencia altísima, y el COCMO tiene factores donde usted compone cuál es el factor de ajuste del esfuerzo. Entonces, hay una tabla de referencia donde usted tiene el impacto del mayor o menor presencia de los factores de costo. Otra particularidad del COCMO también es que él considera un fenómeno que es el comportamiento exponencial del crecimiento de la complejidad cuanto mayor es el proyecto. Hay una historieta de Dilbert. Dilbert fue conversar con su gerente. Él dije que cuando hice su planeamiento, él consideró una semana de tiempos de espera. Y el gerente dice que Dilbert es un imbécil, que él no podría hacer eso y que él va a enseñar cómo se hace un cronograma después. Cuando Dilbert llega a la secretaria del gerente, él dice que eso puede atenderlo en una semana. Entonces, cuando usted tiene más personas trabajando en conjunto, que se espera es que haga un incremento en la cantidad de comunicaciones, y este incremento es exponencial. Cuanto más personas, más caminos de comunicación entre las personas. Entonces, se crea un agente cuyo papel, cuyo rol es trabajar mejor esas comunicaciones. Es un gerente. Y el gerente, él no es responsable directamente por la producción. Entonces, se invierte horas de un gerente y no se produce proporcionalmente más. Entonces, tenemos dos fenómenos. Un fenómeno son los tiempos de espera para la sincronización de los resultados de diferentes actividades y un aumento exponencial de las comunicaciones. Entonces, el común en el tema del desarrollo de software es que haga no es una economía de escala, es el opuesto, es una deseconomía de escala. Cuanto mayor el proyecto, en términos proporcionales, menor es la productividad. Entonces, en este modelo, nosotros tenemos no solamente un factor de ajuste proporcional, sino que también un factor exponencial que tiene como objetivo capturar los efectos que promueven una economía o deseconomía de escala. Es el grado de precedencia, el grado de flexibilidad del desarrollo, la orientación del desarrollo a cuestiones de arquitectura y resolución del riesgo, la cohesión del equipo. Una cosa es trabajar con personas que ya tienen la tradición de trabajar en conjunto. Otra cosa es trabajar con un equipo que todavía no se conoce, no sabe cómo trabajar en conjunto. Entonces, la cohesión del equipo y la madurez del proceso. Entonces, el COCMO también presenta tablas con referencias para establecer este factor de costo, y en condiciones nominales de temperatura y presión, nosotros tenemos un factor que promueve no economía en escala, sino una deseconomía de escala. Y por fin, un otro fenómeno que COCMO también considera en su formulación son los efectos de la ley de Brooks. Cuanto más gente usted pone en un proyecto que está atrasado, más atrasado ele fica todavía. Entonces, el COCMO, cuando usted tiene la necesidad de un plazo menor que el plazo que él le fornece, usted tiene factores que promueven un mayor grado de esfuerzo en función de esta compresión de cronograma. En términos teóricos, también hay un otro fenómeno opuesto
que es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande cuanto más tiempo usted tiene. Entonces, si usted tiene un mes para hacer un trabajo, usted empieza a hacerlo en la víspera. Entonces, también es llamado la síndrome del estudiante. Como él no considera en la versión 2 estos efectos, porque que es que los responsables por su formulación tienen en mente cuando hacen eso, cuando no consideran la cuestión de la distensión del cronograma. Cuanto más yo distender en la programación, más él se extenderá en la realización. Entonces, es mejor dejar quieto y no considerar la distensión en el modelo. Entonces, en esta diapositiva, nosotros tenemos los números. Cuando usted disminuye el plazo que el modelo le forneció, que se imagine que él le forneció 10 meses para el proyecto. Y usted necesita en 8 meses. Entonces, cerca de 15-20% de compresión. Entonces, si el esfuerzo fue de 1000 horas, ahora, porque usted tiene esta compresión, es mejor programar con 1140